¿Quién va a ser el nuevo jefe o jefa de los fiscales de la provincia de Santa Fe, del MPA? Es un puesto clave en la persecución criminal y es una pregunta que aparentemente va a tener respuesta en breve. El proceso sigue y hubo novedades, Ivana, ¿no? ¿Cómo estás? Así es, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Podríamos preguntarnos quién va a ser el futuro fiscal general, quién va a ser el futuro o la futura defensora general de la provincia, quién el fiscal regional de Rosario también, porque toda la cúpula del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa, como lo venimos contando, se renueva, los actuales mandatos de los actuales funcionarios vencen en poco tiempo, en un mes, el 20 de abril, y lo que ya podemos contar de manera oficial es la terna para cada uno de estos cargos que ya tiene en sus manos el gobernador de la provincia, porque el Consejo de la Magistratura las ha elevado, porque mañana van a ser publicados los nombres en el boletín oficial y también en diarios de circulación provincial. Los nombres que vamos a dar responden a un orden de mérito. Es el orden de mérito que el Consejo de la Magistratura respetó en función de la evaluación que se fue llevando adelante durante todo este proceso de concursos, y en función de esa evaluación y de las calificaciones que de hecho nosotros en parte compartimos en este espacio, es que se llega a este orden de mérito que implica una terna donde claramente hay un primero, un segundo y un tercero. Empezamos, Pablo, si te parece, con cómo quedó confeccionada la terna para el cargo de fiscal general que hoy ocupa Jorge Baclini. Insisto, el orden en el que vemos los nombres es el orden de mérito que respeta el Consejo de la Magistratura y mediante el cual, y con ese argumento, confecciona la terna. Sí, Ivana, perdón, antes de dar los nombres, porque me quiero sacar una duda. No es vinculante este orden de mérito, claramente, después Perotti elige uno de los tres. Exactamente. Bien. El orden de mérito es en función de la calificación que tuvo cada concursante durante el proceso de concurso. Pero bien lo decís, lo único vinculante es la terna. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobernador no puede salirse de estos tres nombres que nosotros vamos a decir para cada cargo, pero si elige al tercero, por ejemplo, de esta lista que nosotros vamos a dar a conocer, no tiene siquiera que fundamentar por qué no eligió al primero. Bien. Por lo tanto, el orden de mérito no es vinculante, sí lo es la terna. Fiscal general, la terna, según el orden de mérito, quedó constituida por, en primer lugar, Roberto Priau Mántaras, es un camarista penal de aquí de la ciudad de Santa Fe. En segundo lugar, por María Cecilia Branicic, actual auditora del Ministerio Público de la Acusación. Y en tercera instancia, por Javier Beltramón, en este caso camarista también, pero de la ciudad de Rosario. Hay una fortísima publicidad allí, de la que seguramente daremos cuenta en el transcurso de la semana. Esta es la terna para suceder a Jorge Baclini. Repetimos, Priau Mántaras, Branicic y Beltramone en ese orden, después el gobernador elegirá. ¿Qué pasa con el Ministerio Público de la Defensa? ¿Cómo queda la terna para suceder en este caso? Jacqueline Balanzone. Aquí tenemos en primer lugar a Gustavo Franceschetti, que es el actual defensor regional Rosario. En segundo lugar a Estrella Moreno Robinson, que es actual defensora de la ciudad de Rafaela. Y en el tercer lugar a Gonzalo Armas, que es actualmente integrante del Ministerio Público de la Defensa, también de allí, de la ciudad de Rosario. Esos los nombres de la terna en función del orden de mérito para el Ministerio Público de la Defensa. Vamos con el cargo de auditor general, cargo que hoy, como lo dijimos, está en manos de María Cecilia Branicic. En el primer lugar, la actual auditora. Branicic competía por varios cargos, entre ellos también el de auditora. Branicic quedó segunda para fiscal general y queda primera en el concurso para seguir siendo auditora del MPA. Ella en el primer lugar. Leandro May, que es actual fiscal de grado en la ciudad de Reconquista, está segundo en esa terna en función del orden de mérito, y Juan Manuel Costantini es el tercero. Llama un poco la atención este nombre porque no está en el Ministerio Público ni de la Defensa ni de la Acusación, es en realidad director de Aguas Santafesinas Sociedad Anónima, por eso este nombre llama un poco la atención, pero fue uno de los concursantes y está incluido por orden de mérito en el tercer lugar. Vamos al Ministerio Público de la Acusación, Fiscalía Regional Rosario. Primera en la terna en función del orden de mérito, de nuevo, María Cecilia Branicic, actual auditora del MPA. Segundo, Miguel Moreno, actual fiscal de Rosario del área de delitos complejos. Tercera, María Eugenia Iribarren, que es la fiscal a cargo precisamente de la Fiscalía Regional Rosario. Esta es la terna para la Fiscalía de esta regional, y completo, si te parece, Pablo, con la de Santa Fe, que en términos demográficos son las dos fiscalías regionales más importantes. Aquí en Santa Fe tenemos en el primer lugar a Jorge Necier, en el segundo a Stanislao Yavedoni, en el tercero a Alejandra del Río Ayala, todos estos fiscales también de aquí de Santa Fe.
Estos son los nombres, estas son las ternas. Desde mañana van a ser públicos estos nombres que nosotros estamos dando ya sin potencial, sin dudas y sin titubeos. Estos son los nombres oficiales, son los que desde mañana el gobernador ya tiene en su despacho para elegir a uno de cada grupo de estos tres para cada uno de los cargos a renovar. Y posteriormente, claro está, el envío del pliego a la legislatura. Es probable que esos pliegos incluso lleguen esta semana a la legislatura, Pablo, porque, insisto, 20 de abril vencen los mandatos. En el medio, una fortísima discusión política también para que los elegidos del gobernador puedan pasar por el filtro también de la legislatura Santa Fe. Impecable, un buen adelanto, Ivana. Gracias, Ivana. Ivana Fuchs desde Santa Fe, la política de persecución criminal, Defensoría General y demás, que ya tiene a los nombres puestos y ahora el gobernador es el que tiene que decidir de esos tres. Ahora Telenoche sigue con el tema del fin de semana. Que a partir de aquí no haya un solo funcionario más que niegue la existencia de las comunicaciones en esos lugares y que se tomen las medidas correctivas correspondientes. Creo que hasta el hartazgo se ha dicho y se han dado ejemplos más que suficientes. Creo que si alguno faltaba era el que conocimos el fin de semana. El viernes abortaron el plan de fuga de Esteban Alvarado. Pretendía huir de la cárcel de Ceiza con un helicóptero. Después de una investigación de la Procunar, de la Policía Federal y también del Servicio Penitenciario, lograron evitar que se escape de la cárcel. Pero se filtraron los chats, los WhatsApp que mantenía con el piloto del helicóptero que lo iba a rescatar, que lo iba a sacar de la cárcel. De ese tema habló el gobernador Omar Perotti y también del desembarco de las fuerzas federales en la ciudad de Rosario. Lo que pasa dentro de las cárceles federales y se abortó la semana pasada la fuga de Alvarado. ¿Qué reflexión hace? Lo que he declarado con algunos de los colegas de ustedes, que esperaba y deseaba profundamente que a partir de aquí no haya un solo funcionario más que niegue la existencia de las comunicaciones en esos lugares y que se tomen las medidas correctivas correspondientes. Creo que hasta el hartazgo se ha dicho y se han dado ejemplos más que suficientes. Creo que si alguno faltaba era el que conocimos el fin de semana. ¿Está conforme hasta ahora con el desembarco de las fuerzas federales y las medidas que se anunciaron desde Nación? Día a día. Y paso a paso. Muchas cosas que tienen que converger y no creer que porque hubo un pequeño desembarco en una primera instancia sumando, nosotros vamos a tener todo resuelto. No hay que descansar en esa tranquilidad, ni mucho menos, hay que estar muy atentos. Es un aliciente importante la presencia, queremos que tome más dinámica y que tome una permanencia en el accionar cotidiano que dé mejores resultados y que lo podamos evaluar todos con fuerte control social de la ciudadanía día a día. Dentro de las efemérides una noticia que es los 10 años del papado de Francisco, el Papa argentino.